Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y pues esta consiste básicamente en terminar lo que ayer habíamos comenzado. Como recordarán, ayer empezamos una sesión que lleva por nombre examen de la capacidad reproductiva de un semental. Entonces empezamos a ver en qué consistía este examen, en qué condiciones, cuándo se recomienda hacerlo, ¿verdad? Y qué comprende el examen. Y en términos generales les comentaba que abarca 4 puntos principalmente: el examen físico general del animal, posteriormente se realiza el examen del aparato reproductor. Si todo va bien, continuamos con la parte de obtención de una muestra de semen para su evaluación, y podemos también incluir dentro del examen un examen para determinar la libido y la capacidad de montar del semental. Entonces es un examen exhaustivo, es un examen que les va a permitir juntar información para que finalmente ustedes puedan determinar si ese animal, si ese semental es apto para la reproducción. Entonces vamos a continuar. Ayer empezamos a revisar lo que corresponde a los puntos que abarca el examen del físico general, que es un examen por demás sencillo y que lo podemos realizar sin mayores complicaciones. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a continuar y lo que nos tocaría para iniciar es, pues ya, el examen propiamente del aparato reproductor. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo siguiente. Miren, en el caso de los machos, tenemos una gran ventaja cuando hacemos la evaluación reproductiva del mismo. Tenemos una gran ventaja porque buena parte de sus genitales, ¿sí?, los encontramos fuera del abdomen, ¿sí? Los encontramos en forma externa. Y eso nos facilita mucho, ¿verdad? Nos facilita mucho porque, pues, no solamente nos permite verlos, sino nos va a permitir examinarlos, tocarlos, palparlos, ¿verdad? Cosa que no podemos hacer en la hembra, porque en la hembra, bueno, quitando los genitales externos, ¿verdad?, labios vulvares, la entrada de la vagina, el vestíbulo, pues para lo demás vamos a necesitar de algo, ¿verdad?, de algún instrumento, un dispositivo para poder llevar a cabo el examen del aparato reproductor en una hembra. Entonces, en el caso del macho, tenemos esta gran ventaja. Y podemos hacer el examen directamente en lo que vendría a ser el pene, ¿verdad?, con su prepucio, con su cubierta, ¿sí? También de la misma manera vamos a poder evaluar en conjunto lo que corresponde al escroto y al contenido escrotal, que sería básicamente los testículos, los epidídimos, y en los rumiantes podemos evaluar, porque lo podemos tocar, en la parte superior del escroto, podemos tocar lo que corresponde al cordón espermático. Entonces, bueno, pues esto es una gran ventaja, poder tener estos componentes del aparato reproductor en forma externa. Sin embargo, también hay componentes de ese aparato reproductor, pues, que los vamos a encontrar
dentro del abdomen y bueno, pues esto va hasta cierto punto dificultar su examen porque vamos, igual que con la hembra, a requerir de algún método medio para poder hacer el examen. Y básicamente estamos hablando de los genitales internos, que incluiría en algunas especies las ampollas de los conductos deferentes y básicamente las glándulas sexuales accesorias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que examinar cuando hacemos el examen del aparato reproductor de un macho. Pues vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, cómo lo podemos hacer y bueno, pues vamos a ir dando igual pautas para si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, la puedan plantear. Bien, entonces vamos a empezar con los genitales externos. Y bueno, pues lo primero que tendremos es, ¿sí? La posibilidad de inspeccionar estos genitales externos. Entonces, aquí, y aprovechando estas figuras, o estas imágenes, lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo la contención del animal. Estamos hablando de machos y en ocasiones, bueno, siempre tenemos que tener cuidado, igual que con cualquier hembra, pero un cuidado especial en el caso de los machos, porque a veces son temperamentales, son agresivos y o no están acostumbrados a que se les maneje. Entonces tenemos que aprender a llevar a cabo su manejo y su contención. En algunos casos es relativamente sencillo, por ejemplo, en el caso de los ovinos, ¿sí? En el caso del carnero, bueno, pues podemos incluso hasta llegar a contenerlos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, llegar a sentarlos para poder hacer después la inspección del aparato reproductor. Pero no en todos, ¿eh? ¿Sí? No en todos. Entonces, dependiendo de la especie, va a depender, ¿verdad?, la forma en la que vamos a manejar a los animales para su evaluación. En el caso de los toros, pues normalmente lo vamos a tener que meter en alguna prensa para poder llevar a cabo la inspección del aparato reproductor. Bien, entonces, esto tienen que tenerlo presente, ¿verdad? Tener siempre esa precaución, ¿verdad? El llevar a cabo una correcta contención del animal nos va a permitir llevar a cabo también una correcta evaluación, en este caso de sus genitales externos, pero también, ¿sí?, de los genitales internos. Bien, entonces vamos a empezar con la inspección de los genitales externos. Entonces, una vez que tengamos al animal ya en contención, pues vamos a empezar a realizar el examen de estos genitales. Ustedes, depende mucho de la especie, ¿verdad? Pero bueno, pues pueden empezar con la inspección de lo que sería el prepucio y el pene. Entonces, en este caso, por ejemplo, con este animalito, con este carnero, bueno, pues si lo podemos contener en esta forma, bueno, pues esto nos va a facilitar mucho, ¿sí?, la posibilidad de hacer el manejo, ¿verdad?, del animal sin dañarlo a él, ni que nos pueda dañar a nosotros. Pues aquí, como ustedes están viendo, el operador pues lo puede estar manejando con cierta comodidad. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es evaluar el pene, ¿sí? Y también, pues aprovechando, el pene pues está dentro de una vaina y en la parte final de esta vaina pues se encuentra el prepucio. Entonces, empezaremos con la evaluación de esta vaina y del prepucio. ¿Y en qué consiste esta evaluación? Pues básicamente en ver la calidad de la vaina y del prepucio, tocarlas, examinarlas, ¿sí? Para, sobre todo, descartar que pudieran tener alguna lesión. Hay en algunas especies, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo en los toros, en los cebuinos,
toros que llegan a tener vainas muy grandes, muy largas, ¿sí? Y en estos casos, pues son propensos a, pues que se puedan lastimar, ¿no? Al tratar de pasar una cerca, pues con lo que hay dentro del potrero, ¿verdad? A veces hay plantas espinosas o cosas de este tipo que pudieran dañarlo. Entonces, empezamos con esa inspección muy sencilla. Cuando estamos haciendo la inspección, pues también empezamos a hacer la inspección, ¿sí? A través de la vaina, a través del prepucio, del pene, ¿sí? Entonces empezamos a manipularlo, ¿verdad? En primer lugar, para ver qué tanta movilidad tiene dentro de la vaina, si corre bien, ¿verdad? Y si no tiene no tenemos ningún problema para que el pene se mueva dentro de esa vaina, el prepucio. Inmediatamente, junto con esto, lo que vamos a hacer es desenvainar al pene, ¿sí? Entonces, para esto, ¿sí? Pues lo que vamos a tener, bueno, siempre que estén manipulando los genitales, en caso de los machos, siempre es recomendable proteger sus manos, utilicen guantes siempre, ¿sí? Entonces, se desenvaina el pene y entonces queda a la vista tanto la parte final del pene, que es el glande, como el cuerpo del pene. En ocasiones nos cuesta trabajo, no es a veces tan sencillo hacer ese desenvaine, ¿verdad? Entonces, no es nada más así como sacarlo de una bolsa, ¿no? Tenemos que manipularlo correctamente para poder hacer el desenvaine. Si en la manipulación el pene empieza a tener algún grado de erección, bueno, pues esto sí nos puede ayudar para poderlo desenvainar correctamente. Nos empezamos, ¿sí? Con esa inspección. Ahorita vamos a ver algunas de las alteraciones más comunes en la parte de lo que corresponde al prepucio, a la vaina también. Es que es el prepucio y se continúa con una vaina para que envuelve al resto del pene y al pene. Entonces, ahorita les voy a ir dando algunas de las alteraciones más comunes, ¿sí? A este nivel. Bueno, miren, aquí aparece rápidamente. Entonces, primero vamos a hablar de las alteraciones del prepucio. Entonces, aquí, dentro de las alteraciones más frecuentes, ¿sí? Que solemos encontrar en el prepucio, ¿verdad? Son básicamente una que se llama frenillo persistente. El frenillo persistente es una banda de tejido conectivo que conecta a la porción libre del pene, el glande, con el prepucio. Y esto es normal, ¿sí? Todos los animales pequeños tienen le llaman frenillo, ¿sí? A esto se le llama frenillo. Los animales cuando van creciendo, empiezan a interactuar, ¿sí? Con otros animales y los machos sobre todo empiezan a intentar montar y cosas de este tipo y es en ese momento cuando puede romperse, ¿verdad? Esta banda de tejido conectivo. Y bueno, pues se pierde y queda libre, ¿sí? La porción del glande. Bien, pero pues como en todo, ¿verdad? Como en todo, hay ocasiones en que pues la banda es resistente y queda, ¿sí? No se desprende. Entonces, bueno, pues si no hacemos el examen de esta parte, pues no nos vamos a dar cuenta. Y este animal, pues, aunque tenga buena libido y que aunque pueda montar correctamente, pues no va a poder penetrar, ¿sí? Porque el glande, pues, está siendo desviado por esta banda.
Entonces, esto se presenta en animales, todos nuestros animales domésticos, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en hacer el examen y buscar si esta banda, ¿verdad?, ya se rompió, y sobre todo en animales jóvenes. Otra condición también es lo que se llama prolapso del prepucio. Entonces, este prolapso suele presentarse sobre todo en toros y en perros. ¿En qué consiste? Bueno, lo que consiste básicamente es, ¿verdad?, en que el prepucio se prolapsa. Hay una eversión del prepucio. Ahora, esto no es correcto, ¿verdad? Porque va a quedar la mucosa, ¿sí?, expuesta, y queda también entonces la posibilidad de que pueda irritarse, sufrir alguna laceración, algún traumatismo, y bueno, pues esto entonces pasaría a otro nivel, que sería la inflamación, ¿verdad?, del prepucio. Bueno, y esto también nos podría llevar a otra situación. Cuando esto sucede, el orificio prepucial se va a hacer más pequeño. Hay una estenosis del orificio prepucial. ¿Y qué con eso? Bueno, básicamente que el macho va a tener problemas a la hora de desenvainar, ¿sí?, o a la hora de retraer el pene. Entonces, pues va a tener problemas para, ¿verdad?, al momento de la monta o después de esto. Condiciones que les llamamos a una, la incapacidad para exteriorizar el pene se le llama fimosis. Y la incapacidad para retraer el pene dentro de su vaina se le llama parafimosis, ¿sí? Y están siendo originadas por un prolapso del prepucio. Bien, entonces, estas son alteraciones que podemos encontrar, ¿verdad?, a este nivel. También, bueno, algo común es la parte de los traumatismos en el prepucio y en la vaina del prepucio. El prepucio estaría acá, ¿verdad?, y en su vaina. Les decía que hay toros, sobre todo en toros, ¿sí?, de razas cebuinas, principalmente, que tienen este tipo de vainas muy largas, muy pendulantes. Entonces, esto expone mucho al prepucio a este tipo de laceraciones. Y no nada más al prepucio, sino también a la vaina. Entonces, por eso es recomendable examinar la vaina, el prepucio, para que podamos descartar posibles traumatismos, porque los traumatismos, si son severos, pues lo que pueden provocar es adherencias entre la vaina o el prepucio y el pene, y entonces el pene no puede ser exteriorizado, ¿sí?, de una manera correcta. Bien, entonces, una de las condiciones comunes es, ¿sí?, la inflamación del prepucio debido a traumatismos o a una situación de prolapso. A esta condición le llamamos, ¿se acuerdan?, se llama postitis, a la inflamación del prepucio. Bien, entonces, esas son cosas que podemos encontrar durante el examen de los genitales, especialmente, obviamente, del pene y del prepucio. En cuanto a las alteraciones del pene, pueden ser muy diversas. Y aquí hice este par de cuadros, ¿sí? Y pues tratando de resumir la gran cantidad de alteraciones que se pueden presentar en esta estructura. Entonces, hay alteraciones que las podemos clasificar, bueno, las podemos clasificar como anomalías congénitas
del desarrollo del pene, ¿verdad? O anomalías adquiridas. Vamos a ver algunos ejemplos de anomalías congénitas que afectan el desarrollo del pene. Una de ellas es la parte que corresponde a los animales intersexuales. La intersexualidad generalmente afecta en términos generales el desarrollo del aparato genital tanto de una hembra como de un macho. En el caso del macho puede entonces un macho con intersexualidad, con pseudohermafroditismo, ¿verdad? Puede presentar, ¿sí?, problemas de desarrollo del pene, ¿sí? Estamos hablando de un pene, ¿qué? De un pene corto, ¿sí? Y se le llama así, pene corto congénito, que ha sido reportado en casi todas las especies, ¿verdad? Pero principalmente en el toro, en el chivo, en el cerdo y el caballo. Entonces, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, presente cuando hacemos este tipo de examen. Hay a veces una situación que no está relacionada tanto con la longitud del pene, sino con la longitud del músculo que retrae al pene. ¿Se acuerdan que hay un par de músculos laterales al pene, ¿sí?, que los encontramos en los rumiantes y en el cerdo, en todos aquellos que tienen pene de tipo fibroelástico. Y en estos casos puede haber una condición que se llama músculo retractor del pene corto. El músculo es cortito, ¿verdad? Entonces esto sí nos va a causar problemas al macho porque ¿se acuerdan que cuando el músculo se relaja, se exterioriza el pene? Cuando estos dos músculos se relajan, se exterioriza el pene. Entonces, si tiene un músculo pequeño, pues cuando se relaje, la exteriorización del pene va a ser parcial. No lo va a exteriorizar completamente. Entonces, cuando veamos este tipo de exteriorización incompleta del pene, ¿sí?, ya sea en rumiantes o en el cerdo, podría estar ligada o asociada a esta condición, ¿verdad?, de músculo retractor del pene corto. Hay otras condiciones también congénitas, ¿verdad?, que causan problemas. Y, por ejemplo, causan problemas principalmente porque desvían al pene, ¿sí? Se le llama falocampsis, desviación del pene. Una de ellas ya la acabamos de ver, por frenillo persistente. Hay otras por mala formación, una conformación, una forma mala del pene, por ejemplo, desviación en espiral del pene. Normalmente pueden tener una punta de lanceta y esto puede tener una forma de espiral, pero a veces es exagerada. Entonces va a causar problemas, ¿sí?, al momento de que el toro, en este caso, intente penetrar. Hay problemas, por ejemplo, en que el pene está torcido en forma ventral o le llaman pene en arco, ¿sí? Vamos a ver, creo que viene una fotografía por ahí para que ustedes lo vean. Entonces, pueden ser, en este caso, toros con muy buena libido, ¿sí?, con capacidad para montar, entonces, limitada. ¿Por qué? Porque no van a poder penetrar, ¿sí? En casos también, por ejemplo, fístulas uretrales, ¿sí?, atribuidas a condiciones congénitas, pues podemos encontrarlas, ¿no? Dentro de las anormalidades adquiridas, pues una de ellas, dentro de las más comunes, son las adherencias del pene y del prepucio, como ya les platicaba, debido a traumatismos, ya sea del pene, del prepucio o de ambas estructuras. Entonces forman adherencias entre el pene y el prepucio. Y el problema con esto es que, pues, esas adherencias no van a permitir exteriorizar el pene.
Otra condición que suele presentarse, sobre todo en animales grandes, es la ruptura o fractura del pene. Esto está muy asociado, ¿sí?, con un mal manejo de parte de nosotros. O sea, ¿hacia dónde voy? Y es a lo siguiente. A veces asignamos, ¿verdad?, para que sean montadas, sobre todo hembras jóvenes que todavía no han terminado su desarrollo, ¿sí? Les asignamos un toro muy pesado o un caballo muy pesado, ¿sí? Entonces, puede suceder, ¿verdad?, que la hembra no soporte el peso del macho y se caiga, ¿verdad? O bajo algunas condiciones durante la penetración, pues también puede suceder esto. Y bueno, la consecuencia, si el animal ya penetró, una posibilidad es que se fracture el pene. Hay otras condiciones que podemos encontrar durante el examen, como son los tumores del pene. En el toro, el principal tumor, ¿sí?, que podemos encontrar son los fibropapiloma transmisible. En el caballo, el carcinoma de las células escamosas. Y en el perro, el tumor venéreo transmisible. Entonces, son condiciones que podemos encontrar. Que no las vamos a encontrar, ¿sí?, si no hacemos la inspección. A veces, por alguna razón, se evita la inspección, ¿sí? Entonces, pues cuidado, porque podemos obviar este tipo de condiciones que afectan, ¿sí?, tanto la libido como la capacidad de monta del semental. Hay otras cosas como puede ser erección prematura, problemas, ¿sí?, asociados a la erección prematura, a cálculos urinarios, sobre todo en pequeños rumiantes, y a la pérdida de la inervación sensitiva del glande por algún traumatismo. Entonces, estos son algunos ejemplos de alteraciones a nivel del pene, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el examen. Y es un examen muy sencillo. La parte complicada del examen, ya se los conté, es tener en buena contención al macho, ¿verdad? Para que cuando hagamos el examen, pues sí, nos protejamos nosotros y también, pues el macho también esté protegido, ¿verdad? Bueno, dentro de la inspección de los genitales externos, vamos a hacer la inspección del escroto y de su contenido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿sí?, al operador, ¿verdad?, ¿sí?, haciendo la inspección de la bolsa escrotal. Y de un toro, ¿verdad? Aquí ya vemos, es un toro que está en contención, ¿sí? Entonces, estas prensas, ¿sí?, donde podemos tener al animal en contención y abrirlas de manera lateral, pues no son muy útiles. No son muy útiles para poder manipular correctamente, en este caso, la bolsa escrotal y hacer su inspección, ¿sí? Les recomiendo utilizar guantes. Bien, se hace la inspección de la bolsa escrotal totalmente por los dos lados, se va recorriendo y vamos observando que esté íntegra, ¿verdad? Sí, que igualmente, como son colgantes, el testículo, la bolsa escrotal, pues igual pueden sufrir traumatismos, lesiones, escoriaciones, o la presencia es común, sobre todo cuando están en pastoreo, de la presencia de parásitos, de garrapatas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la inspección cuidadosa del escroto en ambas partes, de arriba hacia abajo, ¿sí?, buscando que esté íntegro, que no haya lesiones, ¿verdad?, que esté todo correcto. Después de esto, pues vamos a hacer la inspección del contenido, ¿verdad?, de su contenido. ¿Cuál es el contenido? Pues principalmente, ¿sí?, vamos a hacer la evaluación de los testículos. Vamos a palparlos, podemos palparlos.
Nos vamos a empezar a palpar los testículos dentro de la bolsa escrotal. Lo hacemos como lo está haciendo aquí el médico, ¿sí? Lo hacemos normalmente, ¿sí? A la vez, de arriba hacia abajo, y vamos a tocar a esos testículos para ver su consistencia. Necesitamos acostumbrarnos a determinar cuál es la consistencia normal de los testículos. Pero en términos generales, para que ustedes me entiendan, buscamos que tengan cierto grado de consistencia, que no estén muy flojos, ¿verdad? Faltos o carentes de consistencia. La palabra es blando, ¿sí? Que sean muy blandos. Y por el contrario, también no queremos que sean unas piedras, ¿verdad? Que estén muy consistentes, duros, ¿verdad? Entonces, para esto podemos irlos tocando de arriba hacia abajo. Los tocamos y, bueno, lo primero que tenemos que sentir es verificar es que sean dos testículos. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, pues esto sale sobrando. No, no sale sobrando. Porque a veces, por ejemplo, en toros, ¿sí? Suele quedarse un testículo en el abdomen y lo que baja, ¿verdad? Por este canal, a ocupar esta bolsa, son asas intestinales. Y le dan volumen también, pero no es un testículo. Entonces, pues por eso es bueno acercarse y palpar, que sean dos testículos, palpar su consistencia, ¿verdad? Que sean consistentes. Los movemos dentro de la bolsa escrotal, sobre todo cuando vemos que hay alguna herida, alguna laceración en el escroto, alguna cicatriz, empezamos a mover los testículos dentro de la bolsa escrotal. El hecho de estar haciendo esto también nos permite evaluar, ¿verdad? A los epidimos. Evaluar, ¿sí? La cola la presencia de los epidimos, ¿verdad? Aquí lo vemos. Su cola y la parte del cuerpo y la cabeza del epidimio. Podemos hacer un recorrido desplazando a uno de los testículos hacia arriba, podemos hacer el recorrido y evaluar a los epidimios. En el caso de los rumiantes, de los machos que tienen este tipo de testículos pendulantes, ¿verdad? Casi verticales, podemos palpar en la parte superior, ¿sí? No solamente todo lo que ya les dije, sino podemos palpar el cordón espermático. Todo el cordón espermático. Bien, entonces vean cuánta información podemos colectar al hacer la inspección, en este caso, de la bolsa escrotal y de su contenido. Bastante información. Entonces, miren, ¿y de los testículos qué podemos evaluar? Bueno, podemos evaluar su posición. Entonces, al acercarnos al animal, al alejarnos, lo podemos ver. Podemos ver, ¿sí? La posición de los testículos o de la bolsa escrotal con sus testículos en relación al abdomen. Si está muy cerca del abdomen, si está separado. Y esto va a ir variando, pues, entre otras cosas, dependiendo de la temperatura ambiental. Cuando hace mucho calor, normalmente tienden a bajar los testículos. Cuando hace frío, tienden a subir. Pero hay condiciones, por ejemplo, en toros, esos toros de razas que les llaman sintéticas y que han desarrollado para el que le llaman doble músculo, tenemos un problema con ellos. Y el problema es que ese desarrollo anormal, ¿sí? Ocasiona que los testículos normalmente estén más cerca de la cavidad abdominal. Y entonces se interfiere con el proceso de termorregulación. Entonces, vean cuánta información estamos juntando. Podemos evaluar su posición. Debemos. Su forma. Entonces, sin tocarlos. Todo esto sin tocarlos. Viendo nada más. Son redondos. Son ovoides. Son simétricos. Están asimétricos. O sea, vean
3 cosas importantes. Su posición en relación a la cavidad abdominal, su forma, son redondos, ¿sí? Son oblicuos, son simétricos, este con este, o hay asimetría. Cuidado cuando hay asimetría, ¿sí? Si hay uno más grande que el otro, pues habrá que investigar. Ya les dije, después ya nos acercamos, los palpamos y verificamos inmediatamente su número, su consistencia, si se pueden desplazar por la bolsa escrotal, si los podemos mover, ¿verdad? Entonces, hay mucha información en relación, y este es el órgano principal, ¿verdad? La gónada. Entonces, entre mayor información obtengamos, mucho mejor. Miren, por ejemplo, aquí en caso de un macho, testículos, en caso del escroto, ¿sí? Bueno, pues inmediatamente podemos observar aquí una cicatriz, ¿verdad? Una cicatriz. Y miren, de entrada, vean, no solamente la cicatriz, que hay una cicatriz en la bolsa escrotal, pero vean, ¿sí? Los testículos son asimétricos. Este es más pequeño que este. Y esto puede estar asociado, curiosamente la cicatriz está de este lado. Puede estar asociado a este traumatismo. Tenemos que ser muy observadores, ¿sí? Muy, muy observadores para poder ir juntando información. Bien, entonces, en el caso de los testículos, nos interesa mucho, ¿sí? Ya se los dije, verificar la conformación del testículo y del escroto. O sea, se evalúan en forma conjunta. Si son horizontales o tan alargados, si están cerca de la cavidad o tan lejos, si son ovoides, ¿sí? Ovoides sería, si son redondos o son ovoides, ¿sí? Como un balón de fútbol americano, ¿sí? Si son simétricos o son asimétricos, si existe alguna rotación, si las colas de los epidimos están separadas. Entonces, esto lo podemos ir observando. Son situaciones que normalmente consideramos que no causan mayor problema. Lo que sí causa es encontrar testículos cerca del abdomen cuando hace mucho calor, ¿no? En lugar de estar lejos del abdomen. O observar condiciones de hipoplasia. O testículos, ¿sí? Muy, muy exageradamente grandes, ¿sí? Que a lo mejor no son testículos, sino son asas intestinales que pasaron a ocupar el lugar que deberían de tener, en este caso, los 2 testículos. O, en el caso de los toros, hay una condición que se llama descenso incompleto de los testículos. Entonces, es variada, ¿verdad? Es variada todo este tipo de alteraciones, de patología testicular. Tan variada que, miren, también tratando de darles información, ¿verdad? Que ustedes deben de tener presente porque, pues, creo que ya pasaron por el curso de patología, entonces, deben de tener ya presente. Y en el caso de los testículos, también podemos dividir las alteraciones dentro de una patología que podemos llamar congénita o la patología adquirida. En patología congénita nos interesan sobre todo 2 condiciones. Bueno, una condición asociada a dos posibilidades. Y es encontrar, ¿verdad?, testículos pequeños. Y esto lo podemos encontrar en cualquier especie. Cuando encontramos testículos pequeños, ¿sí?, pues es una condición que le llamamos hipoplasia testicular, que puede ser uni o puede ser bilateral. Normalmente la hipoplasia testicular, los testículos pequeños, son problemas, nos representan un problema, porque sí, puede estar asociado
a dos tipos de condiciones. Una, a problemas de intersexualidad. Otra vez, igual que con el pene. Asociado, por ejemplo, a síndromes como el síndrome de Klinefelter, asociado a genotipos, por ejemplo, XXY, que sería esta parte del síndrome de Klinefelter, ¿sí? Que ha sido reportada no solamente en humanos, sino también en perros, en carneros, cerdos, toros, gatos, ¿sí? Entonces, pues vamos a encontrar, ¿sí? En estas condiciones, ¿sí? Machos que poseen testículos pequeños, hipoplasia. Generalmente son los dos. Bien, entonces esto no podemos hacer nada, ¿no? Y hay otros que son pequeños que pueden estar asociados a la criptorquidia o el no descenso de los testículos dentro del escroto. Puede ser este no descenso, ustedes saben, unilateral o bilateral. Si es bilateral, pues nos evitan ya problemas porque los individuos son infértiles, ¿sí? Si son unilaterales, baja un testículo y el otro no, pues entonces aquí hay una condición donde, ¿sí? El individuo es fértil, ¿sí? Pero aquí el problema es que con esto, es que esto está asociado, ¿verdad?, a un componente genético. Y pues no queremos que se transmita ese componente genético. Bien, hay todo otro grupo importante que es la patología adquirida y que está asociada sobre todo, más que al tamaño, a la degeneración testicular. Los testículos se vuelven más blandos, más suavecitos en consistencia o muy duros. Y vean, miren, aquí no nos vamos a poner a analizar cada una de estas porque nos llevaría toda la clase. Pero vean, hay condiciones de influencia térmica que incrementan la temperatura, ¿verdad? Que puede ser elevaciones de la temperatura ambiental o elevación de la temperatura por heridas en el escroto, en el testículo o infecciones, torsiones testiculares, van a provocar lesiones vasculares, problemas hormonales asociados a la edad, a la tensión, a problemas infecciosos, a problemas nutricionales de autoinmunización, a problemas testiculares asociados a neoplasias de las células germinales de Leydig o de Sertoli, que faltan las células germinales. Entonces vean, este es el panorama, pero no podemos acercarnos, ¿verdad?, a esto si no hacemos una inspección, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, en estos casos, pues estaría también muy indicado, si ustedes cuentan con un equipo de ultrasonografía, pues realizar una ultrasonografía, ¿verdad? Y no solamente eso, sino complementarlo también con la obtención de semen y evaluar la calidad del semen. Entonces, esto nos abriría aquí la posibilidad de, pues, buscar cuál es la causa para ver si tiene remedio o no. Bien, también dentro de todo esto, pues, no solamente, bueno, las alteraciones del testículo, sino, bueno, dentro de todo esto, pues, están las alteraciones del escroto, que como ya les dije, básicamente son por problemas de traumatismo y de parásitos externos. Pero como también, ¿verdad?, estamos palpando los epididimos, ¿sí? A través del escroto podemos palpar las colas, el cuerpo, ¿sí?, la cabeza del epididio. Y a veces pasa algo curioso. Sentimos que hay un testículo muy grande, ¿sí? Pero no. Lo que está muy grande, a lo mejor, vean, esta es muy buena esta fotografía. Este es un testículo normal con su epididimo normal. Ahora vean
el tamaño de este testículo, pues me arriesgo a decirles que es más pequeño que este. Y aquí está la parte de la cabeza, la cola, ¿verdad? Del epidídimo, comparen esta contra esta, es mucho más grande. Entonces, lo que le está dando este volumen tan grande, ¿verdad? En la bolsa escrotal, no es el volumen del testículo, sino es el volumen, en este caso, del epidídimo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una condición de una inflamación del epidídimo, una epididimitis. Y cuidado, cuando encontramos esto, cuidado, porque esto está asociado a, pues, obviamente que cuando hay una epididimitis, seguramente tarde o temprano, o una orquitis primero y eso acarreó una epididimitis, pero si esa es una epididimitis, después va a provocar una orquitis, ¿sí? Y tengan cuidado, sobre todo cuando manejen pequeños rumiantes, especialmente carneros, porque este es algo común de encontrar, sobre todo en aquellos carneros, ¿sí? Que padecen de Brucella ovis. Entonces, bueno, ¿sí? Hay también la posibilidad de no encontrar epidídimos. No hay, no se formaron, ¿sí? Sobre todo en estas condiciones de intersexualidad. Bueno, pues ese animal pues ya es infértil. Los conductos deferentes son muy difíciles de palpar, ¿verdad? Pero también, sobre todo cuando hay orquitis y después hay epididimitis, seguramente se inflaman los conductos deferentes, ¿verdad? Está asociado a una orquitis o una epididimitis. O cuando se inflaman las glándulas seminales, puede correr la infección hacia el conducto deferente, o sea, de la parte interna hacia el conducto deferente. O, como les acabo de decir, puede ser, si está afectado el testículo o el epidídimo, pueden afectar al conducto deferente. Entonces, el conducto deferente se encuentra entre la espada y la pared. Si se inflaman las vesículas o las glándulas seminales, pueden ser afectadas. Y si se inflama el testículo o el epidídimo, también pueden ser afectadas. Entonces, generalmente cuando hay una inflamación de las glándulas seminales, de los epidídimos o del testículo, pues vamos a tener una función casi seguro de inflamación de los conductos deferentes. A esta inflamación de los conductos deferentes se le llama funiculitis. Funiculitis. Bien. Bueno, también dentro del examen, pues ya vamos a pasar al examen de los órganos reproductivos internos, que básicamente, ¿qué sería? Está la parte externa, el pene, dentro de su vaina y dentro del prepucio, la bolsa escrotal, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente. Entonces, básicamente estaríamos hablando de las puede ser las apoyas de los conductos deferentes o bien, ¿verdad? De lo que vendría a ser las glándulas seminales. Para esto, bueno, en algunos casos, nosotros podemos palpar a través del recto, podemos hacer un examen y podemos hacer un examen de las ampollas de los conductos deferentes, de las vesículas seminales, sí, principalmente. Sí, podemos llegar a percibir próstata, pero no las glándulas laborales. Sí. Si ustedes quieren llegar a detectar a estas tres estructuras, lo que pueden hacer básicamente intentar utilizar un equipo de ultrasonografía. Pero también el artículo, las glándulas accesorias tampoco es que se afecten constantemente, excepto en el caso de la vesícula seminal.
Se llaman glándulas seminales o vesículas seminales, como ustedes decían. En el caso del toro, del caballo y del cerdo, ¿sí? Suelen inflamarse, ¿sí? Principalmente en el toro, ¿sí? Asociado a algún proceso infeccioso. Uno sospecha que hay un problema en las vesículas seminales. En el caso del toro, cuando uno conecta el semen, y el semen es un semen de consistencia mucosa, con estrías de sangre, entonces no puede empezar a sospechar que no hay más mecanismo del semen, el paquete celular o la parte líquida, y la parte líquida la está aportando las glándulas accesorias. Entonces, en el caso, por ejemplo, del toro, se procede a hacer por palpación la inspección de las glándulas seminales. En otros casos, bueno, se requeriría de algún equipo de ultrasonografía para poder hacer diaria la inspección de las glándulas seminales. Aquí es muy importante, ¿sí? El perro, en este sentido, el perro, ¿se acuerdan que nada más es importante? Carece de vesículas seminales y de glándulas urinares. Pero está en el perro la próstata, da tanta larga, ¿sí? Entonces, en el caso del perro, sí se vuelve obligado en los casos de evaluación de machos, ¿sí? el poder ver, llevar a cabo una inspección de esta glándula de la próstata, ¿sí? Sobre todo es obligado cuando sospechemos que haya, ¿verdad?, un problema a este nivel. El perro se arquea, es un perro a veces adulto, que tiene problemas al orinar, orina como si estuviera goteando. Entonces, es obligado a hacer la inspección de la próstata. Y es obligado a conocer que en el caso de la próstata puede haber diferentes problemas que tenemos que diagnosticar. No solamente es determinar si la próstata tiene problemas, sino qué tipo de problema tiene. Puede haber problemas, sobre todo en animales adultos, ¿sí? Pero vamos a llamarla hasta cierto punto normal, que es la hiperplasia benigna, crece la próstata, ¿sí? Sí, pero esto tenemos que hacer el diferencial de una prostatitis aguda, ¿sí? O una prostatitis también no aguda, pero puede ser crónica, ambas asociadas a procesos infecciosos. En el caso del perro, también descartar la presencia o la formación de quistes o abscesos prostáticos y no confundirlos con las neoplasias prostáticas, que son poco comunes en el perro. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer diferencial en todo esto, en el caso de los perros, para poder llegar a un buen diagnóstico. Bien, hasta aquí hacemos una pausa para que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la puedan plantear. ¿Sí? Se me olvidó hacer pausa, estaba tan emocionado. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Y si no, pasamos al siguiente punto. Bueno, nada más con respecto a lo que dijo de que las células intestinales pueden tomar el lugar de los testículos, ¿eso se consideraría como una hernia? O sea, ¿sí es como de importancia médica o se puede dejar ahí? Alejandra, ¿verdad? Sí. Es una hernia, Alejandra. Y tiene todas las aplicaciones de una hernia desde el punto de vista clínico, ¿sí? Y bueno, no salieron las fotografías, no sé dónde,
pero un toro que puede estar a distancia, si tú lo miras a distancia, dices, wow, qué testículos tan grandes tiene, la fabuloso, ¿no? Es un buen toro, ¿no? Son los dos axas del otro están ocupados por asas intestinales. Entonces, es un problema porque pues, los que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues desde el punto de vista reproductivo, los testículos no desarrollan. Entonces, va a ser un toro infértil. Si fuera un toro, estamos hablando de esta especie. Y bueno, tiene los problemas también inherentes, o va a tener los problemas inherentes, los riesgos inherentes a una hernia, ¿verdad? Que podría ser estrangulamiento y todo lo que esto va a implicar, Alejandra. ¿Queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? A ver, aquí en el chat tengo una pregunta de Katia. Una pregunta. ¿Y si tiene un solo testículo que haya nacido así o que no se haya descendido, puede perjudicar su fertilidad o algo así? Bueno, los animales, la criptorquidia es, ¿se acuerdan que te hicieron una tarea? Que los testículos tienen que se forman en la cavidad abdominal, tienen que, durante la gestación, alrededor del parto o después de esto, ¿sí? Llevar a cabo un descenso, ¿sí? Para poder colocar en la bolsa escrotal fuera del abdomen. En ocasiones, esto no ocurre y los testículos no descienden a la bolsa escrotal. ¿Sí? Cuando no descienden a la bolsa, los dos, es una condición de criptorquidia bilateral de ambos lados. Como el proceso de la espermatogénesis requiere de 2 o 3 grados menos para que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Se va a interferir con el proceso de la espermatogénesis y por lo tanto son infértiles. Su comportamiento de esos animales en cuanto a su libido, ¿verdad? Su deseo sexual y eso puede ser normal porque se interfiere en la espermatogénesis, pero no se interfiere con la producción de las hormonas o de los esteroides de la gónada del testículo. Entonces, el macho puede tener un comportamiento normal. El problema realmente es cuando un testículo desciende. Bueno, este problema es asociado a problemas congénitos. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no queremos que se esté transmitiendo esta información. Pero el verdadero problema surge cuando no desciende un testículo, pero el otro sí. Estamos hablando de una criptorquidia unilateral. Y el macho, ¿verdad? Con criptorquidia unilateral se va a poder reproducir adecuadamente. Un testículo basta y sobra para producir suficiente cantidad de espermatozoides. Y la producción normal del testículo no es afectada. Entonces va a tener un comportamiento normal, ¿sí? Y va a poder reproducirse normalmente. Pero pues ya este tiene un componente genético, y entonces pues lo que no queremos es transmitir ese componente, ¿verdad? Esto se presenta en cualquier especie, ¿sí? Y me ha tocado escuchar, me ha tocado leer, no lo he visto, por ejemplo, en el caso de perros, de estos de perros de registro, de raza, en el cual
pues para que tienen esta situación de un criptoquiris y hay implantes, ¿verdad? Para simular, ¿sí?, la presencia de ese testículo principal, ¿sí? Y lo cual no es correcto, ¿verdad? Pero bueno, hasta allá puede llegar, ¿sí?, una situación como esta. ¿Queda claro, Katia? Nada más dimensión. Ya. Muy bien. Bien, entonces, pues le vamos a seguir. Si pasó el examen físico, si está sano, el cemental, ya pasó el examen físico, pasó el examen del aparato reproductor, bueno, pues es un buen momento para obtener una muestra de semen y evaluar la calidad del semen, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar, como dice ahí, la capacidad reproductora de semen, así como su calidad. Y entonces vamos a realizar dos actividades. De hecho, una ya la realizamos, pero bueno, que es medir las circunferencias del escroto. Y la otra es obtener la muestra de semen y evaluar la calidad de esa muestra. Ahora, la primera ya la debemos de haber hecho cuando hicimos el examen de la bolsa escrotal y de su contenido, ¿sí? Pero le di un apartado especial por la importancia que tiene. Acostúmbrense a evaluar la circunferencia escrotal, ¿sí? Porque la circunferencia escrotal, ¿sí?, nos va a dar, está íntimamente relacionada con la circunferencia testicular. Entonces podemos hacer una inferencia muy simple. A mayor circunferencia escrotal, mayor circunferencia testicular, ¿sí?, y mayor producción, entonces, de espermatozoides. Cuando los testículos están normales, por eso entonces ya los palpamos, ya los sentimos, ya los vimos. Entonces, esta es una práctica obligada cuando hacen una evaluación cemental, ¿verdad? El estimar la circunferencia escrotal, ¿sí?, y el que nos va a determinar la circunferencia testicular. Entonces, es muy sencillo. Necesitan dar cinta. En el caso de los rumiantes, entonces es más sencillo porque la conformación que tienen los testículos son pendulantes, ¿verdad? Casi verticales, y nos es más complicado, pero tampoco tan difícil hacerlo en todas las especies que los tienen oblicuos, ¿verdad? O casi horizontales, muy pegados a la cavidad abdominal. Entonces ahí sí se nos dificulta, pero se puede hacer correctamente. Entonces, mire, en el caso de los rumiantes es muy fácil porque están colgadas. Entonces lo que hacemos es desplazamos los testículos, la bolsa de la bolsa, o sea, esta es la bolsa flotante, pero desplazamos de la parte superior con una de nuestras manos los testículos hacia la bolsa. Apretamos aquí para que se muevan hacia acá abajo. Si son muy grandes, bueno, pedimos ayuda de que alguien haga esto. Entonces hagamos una presión para que los testículos bajen. Porque si no lo hacemos, y por ejemplo hacemos presión aquí, uno va a subir y otro va a quedar abajo, y la medida va a ser incorrecta. La medida la vamos a tomar sobre la circunferencia más amplia. Y lo vamos a poder hacer, ya sea con, vean ustedes, con un morquímetro, como este, o con una cinta, una cinta común, corriente y flexible. Sí, pero tengan siempre curiosidad de hacerlo. Es muy sencillo, pero entonces estamos estimando que a mayor diámetro escrotal va a haber mayor diámetro testicular. Y si hay mayor diámetro testicular, hay mayor parénquima testicular. Y si hay mayor parénquima testicular, hay mayor potencial para producir espermatozoides. Y miren, vean los trabajos
publicados hace tiempo, donde evaluamos, por ejemplo, el diámetro escrotal en carneros de diferente edad, de 1 año, 2, 3 a 5 y mayor de 5. En cuántos carneros lo hicieron y cuál era la circunferencia escrotal. Lo que podemos ver en términos muy sencillos es el diámetro escrotal va a ir aumentando a medida que va aumentando la edad. Está muy asociado con la edad, ¿verdad? También está muy asociado, no tengo esta información aquí ahorita, con las razas. Entonces, el diámetro escrotal puede variar en función a la raza y a la edad de los animales. Y en el caso de los animales que tienen estacionalidad reproductiva, caballos, perros, gatos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que hay una variación en el diámetro escrotal asociada con la estación reproductiva. Cuando están en estación reproductiva, alcanzan el máximo diámetro. Cuando pasan a la estación reproductiva, el diámetro disminuye. Entonces, es importante tener esta estación. Y es tan importante que se les suele dar una calificación de su examen de capacidad reproductiva a los machos en base a la calidad de diámetro escrotal. Por ejemplo, aquí en carneros están divididos en dos, jóvenes y adultos, de 8 a 14 meses y más de 14 meses. Entonces, tienen una calificación mala los jóvenes si su diámetro es menor a 30 centímetros. Bien, para los jóvenes está buscando la sea, ¿sí? De 32. Si es adulto, si tiene menos de 32, es un anual. Y también para un joven con un diámetro mayor a 36 es excelente. Se pasó de que es excelente. Si tiene más de 40, es excelente. También hay uno que más o menos tiene un 35, estándar más o menos en 36, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Son carneros que tienen un buen diámetro escrotal. Cuando son animales jóvenes que tienen un poco de diámetro escrotal, cuidado, habrá que pensar si vale la pena incluirlos como sementales. Igual en machos adultos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, el otro aspecto, sí, en este punto es hacer la evaluación de la calidad de semen. Y vamos a ponernos en esta situación. Vamos a obtener una muestra de semen. Ya platicamos cómo obtener esas muestras de semen en las diferentes especies. Pero también vamos a ponernos en una condición. Estamos haciendo un examen de la capacidad reproductiva del semental. Y generalmente lo hacemos en condiciones de campo, lejos de un laboratorio, ¿sí? Lejos de la comunidad de la laboratorio. Entonces, sí, pues eso nos limita, ¿verdad? Y pues para hacerse pruebas muy sofisticadas, cosas de este tipo. Y a través del tiempo se ha buscado, ¿verdad? ¿Qué pruebas tenemos que hacer al obtener una muestra de semen a nivel de campo? Pruebas que estén relacionadas con la calidad del semen, ¿sí? Y la capacidad de las células para poder fertilizar. Entonces, se han evaluado diferentes características del semen para darle la vuelta mucho a esto. Hay dos pruebas ligadas con la calidad del semen y son muy sencillas de realizar a nivel de campo porque nada más necesitamos un microscopio, en la medida de lo posible una termoplatina, ¿verdad? Un colorante
cubre y por tanto, muy sencillo poder obtener a nivel de campo. Y estas dos pruebas son evaluar una vez que se colecta la muestra de semen, evaluar inmediatamente el movimiento plasmático de la muestra. Entonces nada más damos un portaobjetos que tenga una temperatura adecuada, por eso necesitamos una termoplatina, y puede hacerse con o sin cubreobjetos y evaluar directamente la movilidad de esa muestra. La otra también es muy sencilla, necesitamos hacer, ¿verdad?, un prótesis, teñirlo, ¿verdad?, para poder evaluar la morfología plasmática. Estas dos son pruebas muy sencillas de realizar a nivel de campo. ¿Sí? Y son las pruebas que de veras, por lo menos, sí, lo tienen que hacer. Pero a nivel de campo, y dependiendo de la especie, pueden evaluar, por ejemplo, pruebas tan sencillas como colectamos, vemos qué volumen es adecuado, la apariencia de la semen, ¿verdad?, su color, si es el apropiado o no, su consistencia, si es acuosa, si es lechosa, ¿sí?, su olor, por ejemplo, en el caso de los cerdos se usa mucho este es el olor, para que no vaya contaminado, ¿verdad? Y entonces usamos, aparte de esto, tener otro tipo de información. Ya tenemos lo del diámetro total. ¿Sí? Entonces, es juntar información para poder dar un diagnóstico adecuado. Bien, entonces se hace esto. Se toma una muestra de semen, ¿verdad?, y evaluamos la prueba. ¿Podemos evaluar la concentración plasmática? Sí, incluso lo podemos hacer en base a su apariencia. Y no damos un contador de células ni nada, sino a nivel de campo podemos, en base a la apariencia, este es para los bovinos, evaluar o estimar más o menos cuál es la concentración. Si la apariencia de la muestra es acuosa, es una apariencia mala. Y seguramente tiene una concentración espermática menor a 250 por 10 células por mililitro. Si por el contrario es una muestra, ¿verdad?, cremosa, de consistencia cremosa, es de muy buena calidad, ¿sí?, y tiene una alta concentración espermática. Pues vean, son pruebas muy sencillas que se pueden hacer. Entonces, las que sí están obligadas es movilidad. Movilidad pueden evaluarla, ya sea global, en masa, es el del grupo, poner la muestra, observar en el panorámico, ¿sí?, el movimiento general de la muestra, no particular, general. Si la muestra presenta un movimiento rápido, se está moviendo ahí y forman ondulaciones, es una muestra muy buena en cuanto a movilidad y estimamos que la actividad individual está más allá del 70%. Si, por el contrario, no hay movimiento en oleadas, es un movimiento esporádico de vez en cuando, muy tenue, es una muestra pobre en cuanto a movilidad y estamos estimando que la actividad individual sea menor al 30%. Esto lo podemos si lo hacemos a nivel de campo. La otra forma de medir movilidad más precisa es toman la muestra, hacen una dilución porque viene muy concentrada, ¿verdad? Tienen que tener un diluyente atemperado también, a la misma temperatura del semen, lo ponen en el microscopio y empiezan a ver el movimiento individual de los espermatozoides. Entonces pueden ver la movilidad individual o pueden estimar la movilidad global, ¿sí?, o en masa. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Todo bien, muy bien. No, Qué doctor, bueno. gracias.
Bien, no se me están durmiendo allá del otro lado. Bien, yo espero que no. No, Entonces, vamos al siguiente punto. Y el siguiente punto es, bueno, miren, pues un animal que ya sabemos que está sano, pasó su examen físico general, pasó su examen de aparato reproductor, obtuvimos una muestra de semen y es de buena calidad. Pues está muy bien, ¿no? Está bien, o sea, va muy bien, ¿no? Va por buen camino. Pero hay ocasiones, ¿verdad?, en que cumplen con todo eso. Excelente, muy bien. Pero a la hora de servir a una hembra, pues ve uno que el macho no tiene mucho entusiasmo, ¿sí? Entonces, lo hace una vez y a veces le cuesta trabajo volver a excitarse y tratar de montar. Entonces, son machos que tienen una baja libido. Pueden montar muy bien, lo hacen muy bien, ¿verdad? Lo hacen muy, muy bien, ¿verdad? Pero no lo hacen frecuente o no lo hacen con mucho, como les decía, la palabra entusiasmo. Entonces, dentro de las pruebas de examen de capacidad reproductiva, podemos hacer un examen de la libido y de la capacidad reproductiva o la capacidad de monta, perdón, del semental, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿sí?, qué capacidad tiene para excitarse, para montar y dar servicio a la hembra, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer. Entonces, en algunas especies cuesta más trabajo que en otras, porque implica ya el manejo del macho ante la presencia de hembras principalmente. Y a veces lo ideal es que sean hembras que están en calor, ¿verdad? Y entonces a veces esto no es tan fácil. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Y esta es una parte muy, muy interesante del examen, ¿no? Aquí tenemos a un macho, a un carnero, ¿verdad? En proceso de colección. Entonces, cuando hagan este tipo de contenedores, aquí, aprovechando, debería tener este tubo, bajar aquí, hasta aquí, una curva aquí, no tener estos ángulos, ¿no? Porque se pueden lastimar nuestros animales, pero pues aprovechando ahí la fotografía. Es acá de Tequisquiapan, entonces es uno de los sementales. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer son varias cosas. Todo depende de la especie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué consiste este examen de la libido y capacidad de monta. Entonces, vamos a hablar del comportamiento reproductivo, ¿no? Entonces, el comportamiento reproductivo, y por ejemplo, hablando de un toro, ¿sí?, lo podemos definir como la conducta, ya estamos hablando de conducta, asociada a la detección de la hembra en celo y al servicio de esa hembra, ¿sí? En general es todo su comportamiento. El poder llegar, ¿se acuerdan?, identificar a la hembra en celo y posteriormente darle servicio, ¿verdad?, a la hembra. Bueno, dentro de ese comportamiento podemos y debemos de distinguir dos cosas. Uno es lo que se refiere, y esto aplica para cualquier animal, para cualquier macho, a su líbido o también su impulso sexual. Entonces, en este caso, hablando de toros, pero podría ser un carañón, un carnero, etcétera, lo definimos como el afán. Me gusta más la palabra entusiasmo, ¿sí? Bueno, pero el afán del toro para intentar la monta y el servicio a una hembra. Esa es la libido. Entonces, en pocas palabras, es el deseo sexual del animal.
La capacidad de servicio es la habilidad del macho, ¿verdad? Para cumplir su deseo de montar y servir a una hembra. Entonces son dos cosas diferentes. La libido es el deseo sexual, ¿sí? Y capacidad de monta es la habilidad del macho para poder cubrir, montar y servir a una hembra, ¿sí? Entonces, aquí tengamos cuidado en definir esto. Puede haber, por ejemplo, toros con muy alta libido, muy libidinosos, pero con incapacidad para montar. Por ejemplo, se lastimaron, ¿verdad? Tienen problemas en alguna pezuña y no pueden montar. Y sabemos que son muy buenos, que tienen muy buen deseo sexual. Y sabemos también lo contrario, que hay toros, que hay machos, ¿verdad? Que montan muy bien, cubren a la hembra muy bien, lo hacen correctamente, pero tienen poco de deseo sexual. Entonces, bueno, aquí habrá que discernir qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque lo que queremos es machos libidinosos y con capacidad y con habilidad para montar y cubrir a una hembra. Ahora la pregunta es la más interesante, es ¿cómo medir esto? ¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo medir la libido y la capacidad de servicio? Y bueno, se han desarrollado muchas pruebas. Yo les voy a presentar un par de pruebas, ¿verdad? En dos especies diferentes. No quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Hay un campo abierto para que ustedes también puedan desarrollar alguna prueba, no sé, para perros, para, no sé, para caballos, etcétera. Las hay, pero bueno, es una gran posibilidad. Miren, hay pruebas, por ejemplo, que hay una que se llama prueba de capacidad de servicio. Es una medida, mide el número de servicios que logra un macho, ¿sí? En este caso un toro, bajo ciertas condiciones establecidas, ¿verdad? ¿Qué condiciones establecidas? Ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones. Y va a incluir la evaluación tanto de la libido como la habilidad para montar. ¿Sí? Son pruebas de capacidad de servicio. Entonces, ¿incluye las dos? Excelente. ¿Sí? Hay otras, por ejemplo, esta que se llama, muy antigua, tiempo de reacción. Y aquí medimos el tiempo, ¿verdad? Que transcurre entre el momento en el que el toro, ¿sí? Se expone a un estímulo apropiado. ¿Cuál es el estímulo apropiado? Pues una vaca en celo, hasta que completa la cópula. Entonces lo metemos en una corraleta donde, por ejemplo, hay una hembra en calor, ¿verdad? Y medimos desde que entra hasta que completa la cópula. Eso se llama tiempo de reacción. Y entonces hay variantes de todas estas pruebas. Cada quien ha hecho, dependiendo de la especie o de la raza, ¿verdad? Variantes de este tipo de pruebas. Les voy a presentar dos pruebas, una para toros, ¿verdad? Y otra para cerdos. Por ejemplo, esta es para toros, ¿sí? Y una forma de evaluar la libido y capacidad de monta puede ser lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la capacidad, esta prueba, ¿sí? Se basa en lo siguiente. Ustedes van a exponer al toro o a los toros, ¿sí? Al mismo tiempo a la prueba. Y los van a exponer a hembras que de preferencia deben de estar en celo. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Y por allá en el fondo, donde está el vaquero, hay más toros que van a entrar a la prueba. Entonces, aquí se están evaluando dos toros a la vez. Yo les recomiendo que vayan pasando de uno por uno.
porque a veces, ¿sí? Entran dos gallos a la vez y gastan parte del tiempo en pelearse para establecer algún nivel jerárquico. Entonces, se viene abajo la prueba. Entonces, ¿nos va a tardar más? Pues relativamente sí, pero a veces nos tardamos más cuando hay estos conflictos, ¿verdad? Entonces, pasa el macho, en este caso, ¿sí? Ante una hembra que está en celo. La hembra puede estar restringida, como en este caso, o puede estar libre, ¿sí? En el caso de que están libres, pues vamos a necesitar ayuda, ¿verdad? De alguno o algunos vaqueros para mover a los animales, sobre todo si están en un corral, para el momento, sobre todo cuando hay que sacar a los toros, porque pues a veces no se quieren salir, están muy contentos, muy contentos a ir realizando la prueba. Y cuando los quiere uno sacar, pues se vuelven muy agresivos. Necesitamos tener un corral, ¿verdad? Un área donde podamos hacer la prueba con un piso apropiado de tierra, ¿verdad? Y vamos a darles a cada uno de los, en este caso, toros que entran, un tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues un tiempo de examen, ¿no? Normalmente, y aquí les digo, hay una gran cantidad de pruebas. Hay unas que duran muy poco tiempo, 5 minutos. Hay otras que duran mucho tiempo, pienso yo, 40 minutos. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros hemos hecho pruebas y en 10 minutos es más que suficiente en el caso de los toros. ¿Sí? En 10 minutos, sí, podemos darnos, ¿sí? Cuenta de cuál es la libido y la capacidad de monta de un animal en particular. Ahora, de preferencia también, dentro de las condiciones de la prueba, es estimular previamente a los machos. Y lo hemos hecho. Miren, por ejemplo, aquí hay, atrás del corral, acá hay otro corral, y aquí están los machos. Estos están muy interesados viendo qué es lo que está pasando aquí. Pero se está estimulando. Lo que hemos visto es que en las pruebas, cuando empieza la prueba, cuando son varios machos, entran al principio, a veces los de alta jerarquía. Muy buenos. ¿Sí? Pero también hemos visto que, por ejemplo, al final, o cuando va pasando la prueba, entran los machos y a veces van más estimulados porque han estado viendo. Y también sabemos que a veces quedan hasta el final los machos, los que son más nerviosos, los que vamos a llamar tienen menos jerarquía, menos edad, y se van rezagando. Cuando se mueven para entrar al corral, se apartan. Entonces, hay unos que entran directamente sin invitarlos, ¿verdad? Y otros que hay que arrearlos para poder entrar. Entonces, esto ya nos empieza a dar, ¿cómo se llama? Idea de cómo está la situación. Bien. Entonces, ya está, ¿no? Ya está ahí, ya está todo esto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues se empieza a realizar la prueba en el tiempo y en las condiciones que ustedes hayan elegido. Y vamos a considerar, ¿sí?, que un servicio es completo cuando el semental monta, ¿verdad? ¿Sí? Monta. Cuando penetra, ¿sí?, el aparato reproductor y eyacula, cuando pega el brinquito, ¿verdad? Miren, aquí se ve muy bien. Aquí está eyaculando. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Cuando sucede esto, decimos que dio un servicio completo. ¿Sí? A veces montan, pero no penetran, ¿verdad? O penetran y vuelven a desmontar. Y todo eso lo vamos a estar observando. Estamos alumnos interesados en todo esto, que nos estén ayudando, ¿verdad? Gente que nos está apoyando. Y miren, esto es lo que les decía. Yo les recomiendo ir pasando, aunque se tarden un poquito más, de macho por macho. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no, después miren, este está aquí en su evaluación y pues ya llegó a darle aquí un fregadazo. Entonces, bueno.
Son muy interesantes estas pruebas, son muy cansadas, pero sí, aprende uno mucho. Bien. No sé por qué no puse un cuadro que me interesaba. Bueno, después te los pongo si me acuerdo, de un comparativo en cuanto a comportamiento, el número de montas, en toros, ¿sí? De baja libido, media y alta libido. Entonces, pero se los debo, no sé por qué. Es que las clases a veces las voy cambiando, o tengo varias clases de diferentes semestres y bueno. Aquí vean, miren, la tabla de calificaciones, ¿verdad? Así como uno tiene para los alumnos, ¿verdad? Su tabla del 0 al 10, aquí también. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación. Esto no quiere decir que sea la única. Casi todas las escuelas o grupos de trabajo, pueden desarrollar sus pruebas, ¿verdad? Bien, pero mire, utilizando esta escala, ¿sí? Aquí se le va a dar un 0 de calificación al toro, que dice al toro que no muestra interés sexual durante el periodo de observación. Entonces, si el periodo de observación son 10 minutos y no hace nada, pues es 0. Les cuento, mire, por ejemplo, hace tiempo hicimos uno de estos estudios con ganado cebú, allá en Martínez de la Torre, en La Soledad, y evaluamos un montón de toros, ya no me acuerdo, pero eran toros que estaban ahí juntos para un programa de la Secretaría de Agricultura, y yo creo que se les olvidó y ahí los dejaron. Y bueno, pues hicimos un trabajo, ¿verdad? Para evaluar a esos toros. Entonces, me acuerdo mucho porque había un toro que gastó los 10 minutos de su prueba tratando de salir del redondel, ¿verdad? Entonces, pues hubo que cruzarle los caballos para que no se saliera. Y los 10 minutos estuvo cerca de los caballos. No se acercó a ninguna hembra, no la olfateó, ¿no? Sí, habíamos preparado, me parece que eran 5 o 10 vacas en calor, sincronizadas. Y sí, es eso. Y bueno, pues después nos vamos viendo la escala, ustedes seguramente ya la estuvieron viendo, seguramente ya se pasaron hasta aquí, hasta el de 10. ¿Quién tiene 10? El que tiene 2 servicios seguidos, ¿sí? ¿Sí? 2 servicios completos y siguen con interés sexual, ¿sí? Entonces incluye posiblemente otras montas, intentos de monta o incluso otros servicios, ¿sí? En aquella es la prueba que les estoy contando, nuestro toro campeón se echó, o sea, en los 10 minutos, ¿sí? Montó como 3 o 4 veces, seguía interesado y hubo que amarrarlo para sacarlo del corral porque no quería seguir en la prueba. Entonces, yo les pregunto, compañeros, ¿qué tipo de toro quisieran tener en su empadre? Pues de los que están por acá. Pues sí, ¿verdad? Porque son los toros que pues generalmente van a dejar a un mayor número de hembras gestantes. Bien, miren, ahora vamos a cambiar de especie para que vean que no todo es rumiantes. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el examen. Es un examen de la libido en cerdos. Este es muy, muy, muy interesante, miren. Se evalúa por el tiempo de reacción. Ya les dije que era el tiempo de reacción. En este caso será el tiempo que transcurre desde que el berraco, ¿sí?, entra al corral de colecta, va a entrar a un corral de colecta hasta que monta. Miren, aquí ni siquiera necesitamos ser en calor, lo cual es estupendo, ¿verdad? Y aquí entra al corral, monta el maniquí y logra la erección completa. Ni siquiera aquí ya no podemos hablar de penetración, ¿verdad? Porque es un maniquí. Entonces, vean esta prueba de tiempo de reacción. Un cerdo
con baja libido es un cerdo, ¿sí? Que en 10 minutos no muestra interés por el maniquí, ni hace intentos de monta. ¿Sí? Lo cual lo clasificamos como un animal de baja libido. Mientras que si muestra interés por el maniquí, pero se nos distrae y tarda, gasta entre sus 5 a 10 minutos de la prueba, pero finalmente monta. Es un toro, no, es un cerdo de buena libido. Y uno de los que se clasifica como excelente libido es aquel que entra, muestra interés por el maniquí rápido y monta rápido. En menos de 5 minutos ya montó, ¿verdad?, el maniquí y alcanza la erección completa. Esto es una prueba de tiempo de reacción para medir la calidad de la libido, en este caso, de un cerdo. Ahora vean el comportamiento durante la eyaculación, ¿sí? Esto, bueno, pues esto ya, esto ya es más complicado, bueno, porque ya implica el uso de alguna cerda para poder realizar esta evaluación de comportamiento durante la eyaculación. Y aquí lo que tenemos es que se le da una calificación mala, ¿sí? Porque tiene un tiempo de eyaculación corto, ¿sí? No se tarda mucho, menos de 3 minutos, y además está mostrando síntomas de nerviosismo, está intranquilo, está inquieto. Entonces tiene un comportamiento no adecuado. Un cerdo bueno, pues tiene un tiempo de eyaculación entre 3 a 5 minutos, ¿verdad? Lo vemos que está tranquilo, no está nervioso, ¿verdad? Está ahí en su tarea, ¿verdad? Y un tiempo de un comportamiento bueno es cuando lo mismo, pero se tarda más, ¿verdad? Toma más tiempo en esto. Entonces ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo en otra especie, cómo se puede evaluar también esta situación. Bien, entonces, déjenme ver dónde vamos. Hasta aquí ya llegamos. Bien, entonces, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo bien, gracias. Todo bien, Bueno, doctor. muy bien. Entonces, ven, de esta manera, yo creo que traje una clase que no era, porque me falta también, me faltan la parte final, ¿sí? Entonces, y además ya terminé. Entonces, bueno, pero les platico, miren. Uno junta la intención del examen es hacer toda esta, en la medida de lo posible, todas estas evaluaciones para dar un pronóstico, ¿verdad?, sobre la calidad de ese macho, ¿sí? Normalmente estos exámenes deben de hacerse antes del empadre, semanas antes del empadre, para pasar a los machos y irlos seleccionando, ¿sí? Entonces vamos a juntar toda esta información que la pueden ustedes ir juntando, pueden ir ustedes estableciendo una mecánica de trabajo, ¿verdad? Van a necesitar gente que les ayude, ¿verdad? Pero van a establecer toda esta evaluación en forma sistemática, ¿sí? Y van a ir colectando toda esta información. Lo importante es juntar la mayor información que sea posible para que ustedes puedan dar un diagnóstico. Entonces van a tener, pues obviamente, partimos de que eran animales sanos, ¿verdad? Eso ya no lo ponemos en duda, ¿sí? Y pues si no es así, pues ni siquiera nos aventamos este examen, perdón por la expresión, pero si están enfermos, pues primero hay que curarlo, ¿sí? Porque van a tener un comportamiento reproductivo inadecuado.
Pero este no es el caso, sino que, bueno, partimos de que son animales sanos. Les hicimos su examen físico general. Además, el examen del aparato reproductor. Obtuvimos una muestra de semen y evaluamos la calidad del mismo, ¿verdad? Y entonces, juntamos, y si pasaron por examen de líbido y capacidad de montar, pues más información tenemos. Entonces, en base a esto, los vamos a dar una calificación, ¿sí? Normalmente los metemos en 3 categorías, ¿sí? Una es, el macho tiene una calificación de satisfactoria, ¿sí? Correcto, usarlo como semental, ¿verdad? Es una posibilidad, sin más. Nada de 10 ni 8, ¿no? Satisfactorio, cumple, se acabó. ¿Sí? La otra es que quede en calidad de no satisfactorio, ¿verdad? Pero para esto necesitamos tener los elementos en la mano para poder, ¿verdad?, descartar a un macho como semental. Y a veces no es tan fácil porque es el que le gusta más al dueño, que está más bonito, que fenotípicamente, sobre todo cuando se habla de animales para pie de cría, son una belleza y eso, entonces es complicado a veces, ¿no? Pero por eso tenemos que tener elementos para poder, ¿cómo se llama? Sostener, ¿verdad? Nuestra calificación. Y hay un tercer nivel. Y ese tercer nivel es el de que quede en calidad de dudoso. Cuando no tenemos los suficientes elementos, cuando desconfiamos de alguna prueba o a lo mejor lo hicimos en un animal muy joven o está fuera de época reproductiva, que tengamos elementos es que una cosa es tener elementos para descartarlo, ¿no? ¿Sí? Y otra es no tener, ¿verdad?, los suficientes elementos para descartarlos, ¿sí? Entonces lo dejamos en calidad de dudoso. Y normalmente les volvemos a hacer otro examen días después. ¿Qué tantos días después? Bueno, pues para eso nos sirvió la clase de espermatogénesis. Yo les decía que si, por ejemplo, en su examen de calidad de semen, ¿sí?, les fue mal, habría que investigar, ¿verdad?, qué es lo que pasó semanas antes con ese animal. Porque lo que estamos viendo, esas células se formaron hace varias semanas atrás. Y lo que estamos viendo es el resultado. Entonces, aquí habría que investigar si estuvo enfermo, si lo transportaron, a lo mejor lo llevaron a la feria ganadera, o etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos en eso, pues bueno, pues eso sí puede afectar al animal. Entonces vamos a dejarlo en calidad de dudoso y, bueno, por ejemplo, si es un toro, 60 días dura más o menos la espermatogénesis. En 60 días lo volvemos a evaluar. Si va a entrar al empadre, pues entonces lo hacemos 60 días, por lo menos 60 días antes del empadre. Entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a evaluar antes del empadre. Si es correcto, entra al empadre. Si confirma nuestras dudas y no debe de entrar al empadre, no entra al empadre, pero ya también tuvimos 60 días para buscar un suplente, ¿no? O sea, un suplente que pueda reemplazarlo. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que ustedes lo tengan presente. Bien, entonces con esto, ¿verdad? Con esto terminamos la segunda parte del curso.
Y vamos a entrar la próxima semana a la última parte del curso, la tercera y última parte del curso, que es básicamente lo que corresponde a lo que le llamamos aquí en reproducción a las clases de especie, pero que en otras palabras es las clases sobre manejo reproductivo, ¿sí? En las diferentes especies domésticas. Vamos a empezar dentro de 8 días con el doctor Rafael y él nos va a hablar sobre el manejo reproductivo en perros, ¿sí? Y así vamos a ir cambiando en cada clase. Tienen que, hay ya, Emanuel les mandó la información, van a cambiar las ligas, todas son por Zoom, pero cambia la liga, cada profesor genera sus propias ligas, entonces tienen que buscar nuestro grupo, por ejemplo, para el próximo jueves creo que es 4, ¿verdad? ¿Cuál es la liga correspondiente para poder entrar a la plática? Entonces, eso es para el jueves. El miércoles tenemos el segundo examen parcial. Abarca, ya les dije todo lo que abarca. En el transcurso de estos días les mandamos, no está por aquí Iván, no. Bueno, Iván Contreras, sí, pero Sí, Doc, aquí estoy. no, el otro, Santos. El examen va a ser el miércoles próximo, miércoles 3 de noviembre. Entonces tienen el 1 y el 2 de noviembre para estudiar. ¿Qué tal? Para que suban los que están mal, corrijan el rumbo y pongan la nave en dirección correcta. Los que van bien, no se me descuiden para mantenerse bien. Entonces, el examen es el próximo miércoles a las 9 de la mañana, miércoles 3 de noviembre. El lunes no tenemos actividad. Y pues eso es todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, Denise. Sí, yo, doctor. ¿Dónde podemos conseguir los links de los otros profesores? A ver, Iván, están los links de los otros profesores, ¿están en el Classroom del grupo? No, doctor, solamente están los de... Bueno, sí, discúlpeme, en el archivo que subí están ya todos los links de las clases que van a hacer. Pero ahí pueden buscarlo, el link correspondiente. Sí, el de nuestra clase únicamente. Sí, porque vienen de todos los grupos y es hasta, a veces se hace un lío. Mira, si no lo has hecho, lo que vamos a hacer es un link donde estén las clases, quién es el profesor que la va a dar y cuál es el link para conectarse, ¿no? ¿Te lo encargo? Sí, Doc, eso ya está en el... ¿Ya está? En el Classroom, me parece, sí. Bueno, checa. Y también sí, lo checo por cualquier cosa, pero... Bueno, perdón que los interrumpa. Preguntaba no, porque, por ejemplo, del doctor Rafael de el ID. Ajá, exactamente, por eso preguntaba. Ok, sí, es que, bueno, a nosotros la lista que nos pasaron, de algunos profesores nos ponían los links y algunos solamente el ID. Pero para entrar a esas sesiones, lo único que tienes que hacer es abrir Zoom y ponerle en unirte a una sesión y te va a pedir el ID. Ese es el ID que tú tienes que ingresar en la plataforma de Zoom y ya te va a ingresar a la, ¿cómo dice? A la sesión sin necesidad de usar el link. Ok, gracias. De todos modos, mire, lo que podemos hacer para ayudarles es, bueno, ya está el cuadro con esa información, pero el día previo a la sesión les confirmamos el link, el nombre del profesor, y la sesión que van a correspondiente, ¿no? Para que ustedes estén bien informados. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿quedó claro, Denise?
Sí, doctor, gracias. Bueno, miren, jóvenes, entonces ya vamos, ya parece que no hay nada de alguna otra pregunta. Entonces vamos a concluir. Yo creo que vamos bien. Me he tomado, o sea, he tratado de cubrir correctamente todos los temas, vamos bien. Nos desfasamos en uno que es eficiencia reproductiva, que nos tocaría el miércoles, pero ya lo reprogramé para el final de la tercera sesión de especies. Ahí vamos a incluir eficiencia reproductiva. Entonces, pues si ya no hay más dudas o comentarios, nos veríamos ya directamente en el examen el próximo miércoles. Entonces, pues miren, no me canso de repetirles, ¿no? Ustedes tienen la gran oportunidad de ser una clase privilegiada al tener la posibilidad de contar con el apoyo, el sustento, ¿sí?, de alguien o de su trabajo, si fuera el caso, y poder estudiar, ¿verdad? Poder estudiar para formarse en este caso, en esta área de la medicina veterinaria y poder desarrollar una profesión. Entonces, aprovechen esto y pues estudien, porque esto está hasta por demás, como suena tonto, ¿no? Son estudiantes, pues hagan lo que tienen que hacer. Para los que hay varias personas, son como 3, 4 que tienen una buena calificación en el promedio, en el primer examen. Bueno, pues ojalá lo mantengan o lo incrementen más. Y los que no les fue muy bien, que es la otra parte, la mayoría, pues como les estaba diciendo, pues traten de enderezar el barco. Al final del semestre no va a haber ninguna otra actividad adicional. A veces están acostumbrados a que, oiga, profesor, déjeme otra tarea, y oiga, profesor, hágame otro examen, y oiga, no. Todo eso ya tuvieron su oportunidad. Entonces, para que lo tomen en cuenta y aprovechen esa oportunidad que tienen, entonces, de pertenecer a ese grupo de estudiantes universitarios que es un grupo selecto en esta nación, ¿no? Y si no, cuando quieran los invito para que vean a jóvenes de su edad a las 6 de la mañana aquí en la carretera, ¿verdad? Esperando que pase el contratista para que los lleve a los campos de cultivo todo el día para levantar cosechas, ¿sí? Entonces, y si no, inténtanlo hacer alguna vez para que vean lo que es estar a rayo del sol todo el día, ¿no? Les va a dar ganas hasta de estudiar. Bien, pero bueno, ese es mi ánimo y yo espero que los que no van bien corrijan el rumbo. Bien, entonces, bueno, ya quedamos en esto, ya tenemos cuál es el menú para la próxima semana y nos veríamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana para que ustedes puedan presentar su segundo examen parcial. Y pues nada, pues que pasen buena tarde y buen fin de semana, ¿verdad? Y nos veríamos el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, de nada. Hasta luego, que les vaya bien.